acá en el Solidario de la Televisión Venezolana. No puede faltar el Día del Santito y es por eso que llega el momento del Santoral. Nuestro compañero José Alejo Benítez, pues quien es especialista en la fuente, nos va a ampliar más. ¿Qué tenemos hoy, José Alejo, en el Santoral? Buenos días. Buenos días, Génesis. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para ti y para todos los que a esta hora están con el Solidario de la Televisión, como siempre, haciendo de esta pantalla una ventana de fe, de oración y de espiritualidad. Como bien lo has dicho, este 15 de mayo la Feligresía Católica dirige su mirada sobre San Isidro Labrador. Hoy es día también en los pueblos andinos y de toda Venezuela de los campesinos y productores, porque se encomiendan bajo la intercesión de este santo que desde muy pequeño, desde aproximadamente los 10 años, labró la tierra y ayudó a sus compañeros de los que acompañaban en esta producción. Vamos a ver un poco la historia de este santo. Ahí lo vemos en pantalla, que suele estar adornado por muchos frutos, flores, porque él trabajó el campo en España. Vamos a ver. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración a la Santísima Virgen y a la comunión. Ahí lo vemos en el campo, con los bueyes, con los animales, porque también ayudaba a las personas más necesitadas y cumplía sus tareas con una gran fidelidad que le mereció el nombre de santo. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas. Cuando pasan muchos meses sin llover, es importante hacer mención que San Isidro la gente lo invoca cuando hay mucho sol y por supuesto en las cosechas no hay que colectar y ellos le piden a la intercesión de este santo. Los campesinos, los agricultores, cuando van a sembrar algún rubro, alguna fruta en sus campos, piden la intercesión de San Isidro para que sea una cosecha abundante y él los ayude, por supuesto, en esta gran recolección para su emprendimiento y también para ayudar a los más necesitados. Se dice también que San Isidro Labrador, antes de comenzar su trabajo, rogaba a Dios para cumplir de manera fiel y exacta y, por supuesto, para que todo le fuese bien. Él enseñó a través de sus obras piadosas que debemos encomendar estas labores en el trabajo a Dios para que todo sea fructífero. Un santo que rezaba antes de trabajar, un santo que ayudaba a sus compañeros, que ayudaba a los más necesitados y que por supuesto estaba en rogativa. Ahí lo vemos inclinado ante el suelo para pedirle a Dios en oración que le ayudaran a esta cosecha. Pero vamos a seguir conociendo un poquito más sobre la vida de este santo proveniente de España. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Aquí está. Antes de ir al campo, asistía a la Santa Eucaristía para pedirle a Dios su intercesión. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandonó el trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba 1 hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía aquello que Dios había prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré, y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito. Y hasta para sus avecillas tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró.
Los domingos los distribuía así, un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua y en un movimiento brusco el chiquitín, la canasta donde estaba, dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y apareció la canasta con el niño y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Vemos cómo San Isidro Labrador, como nos cuenta el martirologio romano, hoy 15 de mayo, ayudó por supuesto a los más necesitados y el poco dinero que ganaba por su trabajo lo repartía entre los pobres y los más necesitados. Pero una enseñanza muy fundamental que nos deja este santo es que antes de comenzar sus trabajos, sus jornadas, su laboriosidad, se dedicaba un momento a ir a la Santa Eucaristía, al templo, a rezar a Dios para que este dinero le alcanzaba y poder repartirlo entre los pobres. Es la vida de los santos, esa entrega, ese servicio y esa cercanía a los más vulnerables y necesitados que la Iglesia siempre acompaña y no los deja solo. Enviamos un saludo, por supuesto, de felicitación a todos los campesinos del estado Trujillo, Táchira y Mérida, en la región andina de Venezuela, que suelen hacer una procesión muy bonita y emblemática por las calles de estos pueblos aledaños, donde sacan en procesión a la imagen de San Isidro Labrador, y también unos sacerdotes de estos pueblos realizan la Santa Eucaristía en las parcelas, en las haciendas de estos grandes campesinos para pedir la abundante cosecha y los frutos de este trabajo que realizan todos juntos para la labor de Dios. Así que San Isidro Labrador, pedimos la intercesión de este gran santo para que acompañe a todos los campesinos y agricultores. Usted no se retire de la pantalla del Solidario de la televisión, que en la próxima parte estaremos conociendo un poco una campaña que develaron para la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Ya regresamos.